Hola a todos y bienvenidos al Sueño Americano, vuestro podcast NBA. Soy Álvaro y en este episodio número 32 vamos a hablar del no traspaso de Mark Williams a los Lakers después de que los Lakers cancelasen esta operación porque Mark Williams no ha superado las pruebas médicas. Esta decisión tiene importantes consecuencias a corto y largo plazo que vamos a analizar en 3, 2, 1, ¡empezamos! Bien, pues primero de todo, aquí os comparto los detalles de ese traspaso que se acordó poco antes del cierre de mercado y que era a priori una muy buena noticia para los Lakers, al menos a corto plazo, porque conseguían cubrir ese gran agujero que tenían en la posición de pivot tras el traspaso de Doncic, que fue una increíble noticia, pero que también supuso la marcha de Anthony Davis y, pues como digo, detrás de Davis solamente quedaba Jackson Hayes, que es un pivot pues bastante justito y que desde luego no es de calibre titular. Entonces se pusieron las pilas en el mercado y acabaron aceptando ese intercambio con los Hornets para traer a Mark Williams, el pivot titular de los Hornets, que bueno, por hacer un breve análisis que quería hacer en un vídeo dedicado al traspaso, pues bueno, hago un resumen de mi opinión. Creo que es un traspaso, o que era un traspaso muy arriesgado por dos motivos principales, que son, el primero de todos, el tema de la salud de Mark Williams, que ha salido a la luz claramente después de esta cancelación del traspaso, y sinceramente lo que ha sucedido tampoco debería ser tan sorprendente teniendo en cuenta el historial médico de Mark Williams. Es un jugador que ha disputado 80 y pico partidos en las últimas 3 temporadas, es decir que, para que os hagáis una idea, Mark Williams juega uno de cada 3 partidos o ha jugado uno de cada 3 partidos de momento en su carrera. Así que no es un jugador fiable ni mucho menos, y esto pues implicaba un cierto riesgo para los Lakers este año, que son un equipo que tenían muchas aspiraciones para entrar en playoffs y avanzar hasta finales de conferencia o lo que fuese, tras la llegada de Luka Doncic. Pues bien, esta era la primera preocupación que teníamos todos. Y la segunda era sobre las dudas en defensa que seguía dejando un jugador como Mark Williams, que a nivel de capacidades y atributos físicos es un jugador pues brutal, un jugador que mide 7,2 pies, o sea, una auténtica bestia, y ha demostrado que sabe utilizar ese poderío físico muy bien en el plano ofensivo, siendo una amenaza vertical en el pick and roll, ideal para lanzarle alley-oops tanto Doncic como LeBron, y también un jugador que tiene una virtud bastante desconocida, que es un grandísimo reboteador ofensivo. Creo que es el que tiene el segundo porcentaje más alto en esta faceta, y es una cosa que a JJ Redick le encanta y que ha comenzado a priorizar este año, pues porque los Lakers son un equipo bastante lento, que sufría mucho en transición, bajando a defender después de un ataque fallido, y entonces la forma de reducir la importancia y la cantidad de veces que tienes que defender en transición es potenciar el rebote ofensivo, que también te permite tener más oportunidades para anotar. Entonces, en ese sentido, encajaba muy bien en los planes de Redick, pero no tanto, como digo, en la defensa, donde Mark Williams ha demostrado que tiene carencias a nivel de movimiento lateral, posicionamiento y también un poco de IQ en este lado de la cancha. Por lo tanto, todas estas carencias del resto de la plantilla, especialmente en la defensa de perímetro, dadas las deficiencias de los jugadores más importantes del equipo, Doncic, LeBron y Reeves, se supone que las tenía que tapar o camuflar Mark Williams, y a priori no era el más indicado para hacerlo. También me parece curioso que salieron rumores o información de que el otro objetivo
que habían perseguido los Lakers antes de optar por Mark Williams era Jalen Duren de los Pistons, que es un jugador bastante similar en cuanto a que en ataque, bueno, primero que también es un jugador muy potente físicamente, también muy buen reboteador, tanto en rebote defensivo como ofensivo, pero que también en defensa tiene serias limitaciones. Entonces, esto me parece curioso porque un perfil más como Walker Kessler, que yo creo que encajaría mucho mejor, pues o bien era el precio que estaba pidiendo Danny Ainge era demasiado alto, o directamente no le importaba en absoluto a Pelinka y a JJ Redick el tema de la defensa y simplemente querían potenciar al máximo el ataque. En cualquier caso, nunca lo sabremos, pero lo que sí que parecía ser una opinión bastante mayoritaria es que el precio pagado por los Lakers en este intercambio era demasiado alto, o por lo menos bastante alto, teniendo en cuenta que esto era un all-in de los Lakers porque gastaban los últimos recursos más importantes o más valiosos que tenían, que son ese pick de primera ronda de 2031 y un swap también en 2030. Básicamente, después de esta operación, se quedaban sin nada a nivel de assets y únicamente podrían reforzar en el futuro la plantilla, posiblemente traspasando a Austin Reeves, siendo la pieza más valiosa después de Doncic y LeBron. Y bueno, tras cancelarse el traspaso, esto tiene dos consecuencias así directas o muy evidentes. De primeras, que son que a corto plazo esto supone un golpe tremendo para los Lakers, sobre todo porque parece que este traspaso estaba dirigido o estaba pensado para contentar a LeBron, porque LeBron, recordemos que ya tiene 40 años y quiere competir por el anillo ya mismo. Así que, sinceramente, creo que después de quedarse sin Mark Williams, creo que las opciones de los Lakers y por lo tanto de LeBron de ganar un anillo este año caen en picado y me cuesta mucho ver cómo vas a poder sobrevivir en playoffs, varias eliminatorias. Además, pensando en los posibles rivales que se pueden encontrar los Lakers, hay demasiados equipos con pivots muy buenos, muy potentes. Pensemos en los Nuggets, que siempre han dominado a los Lakers con Jokic. Luego tienes a, no sé, los Rockets con Sengun, los Grizzlies con Jaren Jackson. También tienes a Oklahoma con Hartenstein y con Holmgren. En fin, de verdad que no se me ocurre ninguna eliminatoria en la que, teniendo un agujero tan importante en una posición también tan clave en cuanto a la defensa, pues que les pudiese dar como favoritos a los Lakers. Pero bueno, esto sería a corto plazo. Creo que, lejos de corto plazo, todo lo demás en clave Lakers para mí son buenas noticias porque me parecía que este movimiento era bastante precipitado y por lo tanto, al revertirse, creo que esto les da otra oportunidad en verano para tomarse las cosas con más calma, pensar fríamente y encontrar un traspaso más adecuado para este nuevo proyecto de los Lakers que pues yo creo que si juntan pues eso, el pick de primera ronda que tienen, el swap y otros jugadores que potencialmente pueden tener algo de valor en el mercado, pueden conseguir una pieza bastante más interesante que Mark Williams. Y bueno, por tanto, para acabar, vamos a hablar de los ganadores y los perdedores de esta noticia y de esta cancelación del traspaso. Empezamos por los ganadores. Los ganadores, en primer lugar, yo diría que son los Lakers a largo plazo y, por extensión, Luka Doncic. Por los motivos que comentaba antes de que me parece que todo esto era bastante precipitado, no me parecía que fuese inteligente agotar esta última bala a nivel de recursos en un jugador tan arriesgado y también con tantos interrogantes como Mark Williams, porque es un jugador joven, lo cual puede ser una cosa buena a nivel de potencial, crecimiento y demás, pero también te da muy pocas certezas porque además ha disputado toda su carrera en un equipo en el que ha tenido cero presión como los Hornets y de repente plantarte en los Lakers, una franquicia tan mediática, con tanto foco y tantos ojos analizando todo lo que haces,
pues veríamos cómo hubiese respondido Mark Williams. Entonces me gustaría que el hipotético traspaso que puedan hacer en verano esté dirigido a un jugador más experimentado y que sea pues una garantía, que te dé una garantía mayor que la que te daba Mark Williams. Otros ganadores. Uno que es un tapado, que seguramente nadie ha caído, son los Atlanta Hawks. Los Hawks este año tienen el pick desprotegido de los Lakers, así que teniendo en cuenta que los Lakers salen perjudicados a corto plazo y que deberían finalizar en una posición inferior en la clasificación por culpa de no tener ningún pívot titular, pues básicamente significa que los Hawks a priori van a conseguir un pick más valioso que antes de esta noticia. También otros ganadores son el resto de rivales directos en el oeste, por este mismo motivo de que los Lakers pasan a ser menos competitivos en la temporada regular, así que yo creo que los Thunder quizá no tanto, porque ya tenían esa primera plaza bastante atada, pero el resto de equipos entre la segunda posición y la décima, más o menos, o sea, Rockets, Grizzlies, Clippers, Mavericks, Phoenix, Kings, bueno, todos estos creo que salen fortalecidos y yo diría que pasan a tener más opciones de entrar en playoffs. Y también tienen más opciones de competir o de ganar a los Lakers si se los encuentran en los playoffs. Después tenemos otro ganador bastante claro, que es Jackson Hayes, el que actualmente pasa a ser el pívot titular en los Lakers. Seguramente no va a jugar los minutos que jugaría normalmente un pívot titular, que sería pues cercano a los 30 minutos. Supongo que apostarán bastante por el small ball, pero en cualquier caso es una oportunidad muy buena para Jackson Hayes para revalorizarse. Claramente los Lakers no confiaban en él, por eso hicieron este traspaso, pero ahora no les queda de otra que apostar por él y darle todas las facilidades y toda la confianza posible para que rinda al máximo nivel posible. Y para acabar, yo creo que también es un claro ganador, por lo menos pasados estos próximos días, Dalton Knecht. Digo pasados estos próximos días porque ahora su retorno en estos primeros días va a ser muy incómodo porque, claro, es muy violento, ¿no? Te acaban de traspasar, esto es una indicación de que los Lakers seguramente no te valoraban tanto como tú pensabas y por tanto anímicamente Knecht puede estar bastante tocado, pero yo creo que una vez supere este golpe inicial y se recomponga, como digo, a nivel emocional, creo que estará mucho más contento de continuar en los Lakers, que además pensemos que es un tirador que va a salir muy beneficiado al jugar con LeBron y Doncic. Van a permitir que aumente sus estadísticas y, en definitiva, su valor y también que vaya a crecer muchísimo en todos los sentidos, ¿no? Así que, pues eso, al principio sabor agridulce, bastante extraño, incómodo y demás, pero a la larga estará seguro que contento de permanecer en los Lakers. Pasamos ahora a los perdedores. Empezamos por LeBron James. Como decía, ya tiene 40 años, cada año perdido es una oportunidad menos para ganar un anillo, y ya le quedan pues pocos años para conseguirlo, entonces seguro que esto no le habrá hecho ninguna gracia y además el problema es que ahora ya no hay nada que hacer porque ya ha pasado el cierre de mercado, incluso algunas de las opciones de jugadores que estaban disponibles para ficharlos con un buyout, como Alex Len, que es un pivot que no me parece nada de otro mundo, pero es que ya ni siquiera Alex Len, porque ha fichado por los Pacers, y creo que no quedan realmente más opciones que te vayan a mejorar, ni siquiera de forma marginal, la profundidad de la rotación en la posición de pivot. Así que bueno, a LeBron no le queda de otra que asumirlo y tirar para adelante. El resto de perdedores son ya del lado de los Hornets. El primero de ellos, Mark Williams, que seguramente no esté demasiado entusiasmado de tener que volver a los Hornets. Porque, bueno, este traspaso, en primer lugar, le ofrecía la oportunidad de salir, entre comillas, del purgatorio de Charlotte, pero también le ofrecía una oportunidad, una grandísima oportunidad a nivel
personal y profesional. Y esto es por varios motivos. Primero, por el hecho de poder jugar junto a Doncic y LeBron, que pues ofensivamente hubiese sido una pasada para él, una oportunidad que cualquier pívot querría tener, pero es que además también hay que tener en cuenta el aspecto financiero y contractual, porque Mark Williams este año puede firmar una extensión y dado el precio que habían pagado los Lakers y el compromiso o el valor que habían depositado en Mark Williams, lo más seguro es que Mark Williams hubiese tenido mucho poder negociador para ese siguiente contrato y que por lo tanto hubiese podido atar un botín importante. No sé exactamente las cifras, pero en fin, un contrato bastante goloso que ahora pues seguramente se quedará en un sueño que se ha evaporado. Y para acabar le sucederá lo mismo que comentaba con Connect, de esta incomodidad de ver cómo los Hornets, que a priori estaban construyendo un proyecto en torno a él, LaMelo Ball y Brandon Miller, pues de repente le traspasan de forma sorprendente. Y también a nivel de confianza no sé si estará muy contento de ver cómo los Hornets pues, querían prescindir de él y ahora pues tienen que hacer ver que todo es kumbaya y que siempre te hemos querido, Mark Williams, por favor, quédate. En fin, es un poco raro, pero bueno, lo mismo que Connect, hay que ser profesional, tirar para adelante y pues eso, especialmente en un momento en el que te estás jugando tu próximo contrato. También el retorno de Mark Williams a los Hornets supone una mala noticia para los que ahora serán sus compañeros en la misma posición, Jusuf Nurkic y Musa Diabate. Especialmente me sabe mal por Diabate, que es un jugador que tenía un two-way contract, lo acababan de pasar a un contrato garantizado estándar y además de ese premio contractual también tenía por delante una oportunidad buenísima pasando a ser el pívot titular de los Hornets, yo creo que por delante de Jusuf Nurkic, básicamente porque Nurkic ha sido un salary dump, es decir, lo han traspasado, los han fichado solamente por extraer ese pick de primera ronda que han conseguido en el intercambio con los Suns, pero que no entran en los planes de futuro ni mucho menos de los Hornets, así que yo creo que el plan era Diabate titular y Jusuf Nurkic como suplente, no sé si jugando ni siquiera 20 minutos por partido. Y ahora pues pasan a ser 3 pivots, los Hornets ya han dicho en el comunicado que han tenido que sacar tras la noticia de la cancelación del traspaso, diciendo pues claramente que Mark Williams vuelve a ser el pivot titular, pero en fin, ahora creo que Nurkic desaparece por completo de la foto y Diabate pues bueno, tendrá oportunidades pero menos claramente que antes. Y para acabar, creo que los grandes perdedores en todo esto son los Charlotte Hornets. Los Hornets que, desde mi punto de vista, habían hecho un traspaso muy bueno, me parecía muy inteligente y el valor extraído por Mark Williams me parecía muy alto y seguramente lo que ha sucedido les da aún más la razón porque se está demostrando que lo que estaban haciendo los Hornets era aprovechar y quitarse o desprenderse de Mark Williams a tiempo antes de que los problemas de salud y los problemas físicos fuesen en aumento. Así que ahora se quedan en una situación muy complicada, no solamente por la incomodidad de a ver cómo le explico yo todo esto a Mark Williams, sino también porque el valor de Mark Williams en el mercado también ha caído porque, claro, ahora la percepción que tiene todo el mundo de él es un jugador con problemas de salud a largo plazo, en fin, que nadie se va a fiar de él y por lo tanto los Hornets van a tener que renovarle, aunque bueno, por buscarle por ser un poco optimistas, quizá esto les ayude a renovar a Mark Williams a un coste inferior debido a estos problemas de salud que pues eso, los Hornets pueden utilizar a su favor en las negociaciones contractuales con Mark Williams. Y con esto concluye este episodio y aprovecho para recordaros que en los próximos días voy a sacar episodios analizando los principales traspasos que tuvieron lugar antes del cierre de mercado,
incluyendo el de Butler a los Warriors, el de Fox a los Spurs o el de Hunter a los Cavaliers. Así que en este sentido os recomiendo y os agradecería que os suscribáis al canal para no perderos absolutamente nada y como siempre os agradezco mucho que estéis ahí y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!